poder estar aquí. Es algo que me gusta mucho, poder predicar, pero a la vez siempre trae un poquito de temor. Siempre hay como esos nervios adentro de uno, pero eso es una oración que yo le hice a Dios, que como que me voy arrepintiendo, y le dije: cada vez que yo predique, Señor, nunca permitas que quites los nervios de mí. Nunca permitas que quites los nervios, porque esos nervios, aunque sean poquitos, te ayudan a siempre depender totalmente de Él. Siempre yo le pido: Señor, nunca quites esos nervios. Y ahí estaba yo sentado, nervioso por estar aquí nuevamente frente a ustedes, pero esos nervios siempre me hacen estar expectantes de lo que Dios va a hacer hoy día. Y hoy podía sentir que realmente hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y antes de iniciar, sé que ya oramos, pero quiero incomodarlo nuevamente. ¿Por qué no nos ponemos de pie una vez más y oramos al Señor para que Él sea tomando el control, para que Él sea tocando cada uno de nuestros corazones? Y Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque es tan palpable. Gracias porque tú nos has llenado, Señor. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Y hoy yo te pido que tú puedas abrir nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Espíritu Santo, abre nuestro corazón. Abre nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Más de ti. Oramos, Señor, para que tú nos sorprendas. Sorpréndenos esta mañana. Esa es nuestra oración hoy. Sorpréndenos como tú sabes hacerlo. Eres experto en sorprendernos, en ir más allá de lo que nosotros pensamos, en ir más allá de lo que nosotros creemos, en ir más allá de lo que nosotros esperamos. Sorpréndenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. La palabra que tengo para hoy se llama la recomendación de Jesús. La recomendación de Jesús. Y leyendo la Biblia, a mí siempre me llama mucho la atención lo sabio que es Jesús. Lo sabio que Él es en las palabras que Él dice, en cómo comunica las cosas. También cuando hablaba con los fariseos, le hacían preguntas como con una doble intención y Él volvía a responder con una pregunta. En esos tiempos, cuando uno respondía con una pregunta y el otro se quedaba sin respuestas, era como la mejor respuesta que uno podía dar. Era como: wow, qué crack. Te respondió con una pregunta y nos quedamos sin saber qué decir. Y así era Jesús, era tan sabio en lo que Él decía, tan sabio en cómo comunicaba las cosas. También vemos que a veces la palabra dice, y Jesús hablando a la multitud. Jesús hablaba a la multitud y hablaba de una forma, pero después vemos y Jesús hablando a sus discípulos y hablaba de otra manera. A veces Jesús hablaba a la multitud, decía algo y los discípulos, que eran un poco quedados, es la verdad, iban donde Jesús y le decían: Jesús, no entendimos nada de lo que dijiste. ¿Puedes explicarnos un poco? Y yo doy gracias a Dios por esos discípulos, porque si ellos no le habían preguntado, probablemente estaríamos igual. Jesús hablaría de esta cosa y esto, pero Jesús, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y ahí estaban los discípulos que hicieron la tarea que nadie quería hacer, pero que gracias a Dios la hicieron, porque ahí Jesús explicaba. Y decía: mira, cuando yo hablaba de esto, me refería a esto realmente. Y todo quedaba como más claro. Y Jesús era muy bueno para comunicar las cosas, saber cómo decir qué cosa. Y leyendo en Juan 14 al 16, o ya empieza en Juan 13, es la última cena de Jesús. La última cena, la última reunión que Él tiene con sus discípulos, lo último que Él les podía decir. Y ¿se acuerdan cómo empieza? Que Él dice que uno de acá, de los que está acá, me va a traicionar. Era Judas, y Judas termina yéndose. Cuando Judas se fue, es como que Jesús empieza a hablar una cantidad de cosas.
Y él empieza a hablar. Yo tengo una morada en el cielo preparado para mí, yo soy Jesús y soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy la vid verdadera. En Juan 15, en Juan 16 dice que el Espíritu de verdad os guiará toda verdad, y empieza a hablar tantas cosas, porque era su última oportunidad que Jesús tenía para hablar con sus discípulos en una mesa sentados, era la última cena. Y es como que Jesús aprovechó esa última cena para todo lo que no había dicho, ¡pum!, lo soltó. Y en una dice como que, y el Espíritu Santo les hará acuerdo de todo lo que yo les estoy diciendo. Y yo mientras leía esto, bueno, paréntesis, yo a veces me río leyendo la Biblia. No sé si soy el único o no, pero yo a veces me río porque la Biblia es chistosa a veces. Por ejemplo, cuando Jesús antes de la última cena dice que le va a lavar los pies a los discípulos. Entonces él agarra la toalla, agarra la cosa que usaban para lavar los pies y empieza a lavar los pies hasta que llega Pedro. Y Pedro le dice, no Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, es imposible que tú hagas eso conmigo, no me vas a lavar. Y Jesús le dice, Pedro, no estás entendiendo nada, tengo que lavarte los pies, es necesario que esto suceda. Y Pedro dice, bueno, entonces lávame por completo. Y como que Pedro no entiende nada de lo que está pasando, pero leyendo eso, no sé, a mí me da risa, no sé por qué. O por ejemplo, el mismo Juan 14, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ve a mí, ve al Padre. ¡Wow! Y aparece Felipe. Felipe es como el que, no sé, el desenfocado del grupo, el que era medio despistado. A veces me hace acuerdo a mí en el colegio, como que hablaban algo los profesores y uno no entendía nada y le preguntaba algo. Y entonces Jesús acaba de decir, si me ven a mí, me ven al Padre. Entonces Felipe dice, Jesús, solo muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, pero te acabo de decir que si me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué preguntas que quieres ver al Padre? Y yo también ahí me mato de la risa. Digo, este Felipe, yo sería igual. ¿Cuántos de nosotros seríamos igual a eso? Y yo a veces leo la Biblia y me mato de la risa. Y leemos esto en Juan 14, 15, 16, que es como, y después en Juan 17 es la oración final de Jesús, que habla de la unidad, ¿no es cierto? Entonces Jesús habla de esto y son como sus últimos mensajes a los discípulos cuando están sentados en una mesa. Realmente es súper importante todo lo que Jesús habla con ellos, porque yo lo veo de esta manera, es como que es su última oportunidad de Jesús para dar todo lo que tiene. Ya se va a ir a la cruz, ya después los discípulos van a tener que estar con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero era como su última oportunidad de decirle muchas cosas. Y una de las cosas, la que vamos a ver ahora, es que habla de la promesa del Espíritu Santo. Y lo repite 2 veces. En Juan 15 habla de eso, pero después en Juan 16 lo vuelve a hablar. Y recalca algo, como que vuelve a decir algo que ya dijo. Y cuando en la Biblia vemos eso, que se está repitiendo algo, es porque tenemos que prestarle atención. Y yo pensaba, bueno, vamos a leer primero. No sé si ahí pueden poner Juan 16, del 7 al 12, y después vamos a seguir leyendo un poco. Juan 16, del 7 al 12, voy a ir leyendo para avanzar. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis soportar. A veces me quedo con las ganas de qué son todas esas cosas que quería decir Jesús, ¿no? Pero Jesús ya está en sus últimos días de ministerio, es la última cena. Y ya está a punto de ir a la cruz. Y una de las cosas que le dice a los discípulos es que, bueno, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, pero tranquilos porque vendrá el Consolador. Pero si yo no me voy, no lo puedo enviar.
Por eso les conviene que yo me vaya. Entonces, yo me preguntaba, si hoy como iglesia tenemos que elegir, si tenemos que elegir en que esté Jesús aquí con nosotros, en persona, físicamente, si tenemos que elegir entre que esté Jesús acá con nosotros o el Espíritu Santo, ¿qué elegiríamos? Y no es que uno es mejor que el otro, sino que uno nos conviene más que el otro. No es que uno es mejor que el otro, no hay entre el Padre Jesús y el Espíritu Santo, no hay como una escala de ranking de quiénes va primero, no, son la Trinidad perfecta. Pero Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Si Jesús estaría acá y el Espíritu Santo estaría acá, que está acá, Jesús sería como un lado y les diga, hey, iglesia, camino nuevo, les conviene que yo me vaya. Pero tranquilos, aquí va a estar el Espíritu Santo. Les conviene que yo no esté aquí con ustedes por este tiempo. Yo me ponía a pensar y yo decía, tan fácil sería para mí Jesús de una, porque lo puedo ver, lo puedo sentir, puedo estar con Él. A veces como iglesia yo creo que la mayoría de nosotros elegiría estar con Jesús, que Jesús mismo esté acá. Pero si Jesús mismo está acá, Él nos daría un consejo, bueno, iglesia, les conviene que yo me vaya, les dejo al Espíritu Santo. Chao. Les conviene que yo me vaya. La gran recomendación que dejó Jesús fue al Espíritu Santo. Esa fue la recomendación a sus discípulos. Y yo pensaba, ¿y los discípulos qué habrán pensado? Porque los discípulos la mayoría eran unos pescadores, que en ese tiempo pescadores era lo más bajo de la sociedad, era ser pescador. Ya el que no pudo hacer nada con la vida, ya que sea pescador. Entonces, ellos eran simples pescadores. Y Jesús los llama y los saca de ser pescadores de peces y los lleva a ser pescadores de hombres. Y Jesús cambia completamente la vida de estos discípulos y los discípulos veían a Jesús haciendo milagros, trayendo salvación, echando fuera demonios. Y los discípulos veían a Jesús como el Salvador, que realmente lo era, pero era como su persona a quien ellos tenían que seguir. Ellos querían ser como Él. Y de la nada esta persona que los sacó de todo lo malo que ellos estaban y los llevó a ser tan cercano a Él, les dice que se va a ir, pero que les conviene eso porque vendrá el Espíritu Santo. Y yo me pongo en el lugar de ellos, ¿qué habrán pensado? ¿Cómo? Porque ellos no es que conocían al Espíritu Santo. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas y venga alguien aún mejor que tú? ¿Qué está pasando? Yo me imagino que ellos estaban súper confundidos. Pero después pudieron entender. Hoy podemos tener acceso a Jesús mediante el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos llegar a Jesús. Pero yo pensaba que si Jesús estuviera acá físicamente con nosotros, Él no podría estar en otro lado, porque Él, bueno, como que podía traspasar paredes y todo eso, pero no podía estar en dos lados al mismo tiempo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, solo estaba, cuando estaba orando en el monte, Él solo estaba orando en el monte. Él no estaba orando en el monte y al mismo tiempo predicándole a una multitud. Él solo, como nosotros, no podemos estar en dos lados diferentes. Por eso yo creo que Jesús decía, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, Él está aquí con nosotros ahora, pero Él también está en Argentina, Él también está en Perú, Él también está en todas las naciones de la tierra al mismo tiempo. Él tiene esa capacidad, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros en nuestro cuarto cuando estamos solos en un momento de quebranto. Ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Y al mismo tiempo Él está cuando hay un gran avivamiento en una iglesia, ahí también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo, de estar personalmente con nosotros en nuestro corazón. Es más, somos templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Esa fue la recomendación que les dejó a sus discípulos. La gran recomendación que Jesús nos dejó es el Espíritu Santo. Y vamos a seguir leyendo en Juan 16, del 13 al 16. Dice, pero cuando Él
el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Pareciera un poco confuso esto, pero hay que leerlo de nuevo y vamos a entender. Jesús dice que el Espíritu Santo va a tomar lo que es mío, dice, lo que es de Jesús. Y Jesús dice que todo lo que yo tengo, el Padre me lo ha dado. Entonces, así es la ecuación más o menos. El Padre que está en el cielo y tiene todo, le da todo a Jesús. Jesús está en la tierra y dice, yo he agarrado todo lo que tengo del Padre y yo se lo he dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y dice, todo lo que yo he agarrado de Jesús, se los doy a ustedes. Entonces, realmente, lo que el Padre tiene, lo podemos tener nosotros mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos tener acceso a todo lo que está en el cielo por medio del Espíritu Santo? Es como que hay un orden en todo esto. Dios es muy ordenado. Por eso en Génesis la tierra estaba desordenada, pero cuando Jesús vino hubo orden y el Espíritu se empezó a mover porque Jesús se mueve donde hay orden. Todo es muy ordenado. Por eso el Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a nosotros. También es como una cadena, ¿no? También dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. La verdad es una persona, la verdad es Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida son una persona. El camino es Jesús, la verdad es Jesús y la vida es Jesús. Son una persona. Por eso el Espíritu Santo dice que cuando Él venga, Él los guiará a la verdad, Él los guiará a Jesús. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea, para llegar al Padre necesita estar Jesús ahí. Entonces, vamos de nuevo a la cadena, como que un boomerang se va a devolver. Estamos nosotros, podemos ir al Espíritu Santo porque Él está en todos lados, Él está en nosotros y Él nos guiará a la verdad. Él nos guía a Jesús. Y para ir al Padre necesitamos a Jesús porque nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, nuevamente, podemos llegar al Padre por medio del Espíritu Santo. Es como un boomerang. Todo lo que tiene el Padre, boom, llega a nosotros, pero todo lo que nosotros necesitamos vuelve para allá. Es como una cadena, todo es tan ordenado, así es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo llega a nuestra vida al momento que aceptamos a Jesús, pero no viene por momentos. El Espíritu Santo vino para quedarse. No es que viene los domingos y al final de la prédica se ora, pum, viene el Espíritu Santo y desaparece. No, el Espíritu Santo vino para quedarse en nuestros corazones. ¿Qué es esto? Que cuando salgamos de esa puerta, el Espíritu Santo no es que desapareció, no, sigue en nuestros corazones. El Espíritu Santo vino para quedarse, a hacer morada en nuestra vida, a hacer morada en nuestra vida. Nuestra vida aquí en la tierra sin el Espíritu Santo es un fracaso. Podemos tener todo lo que el mundo nos ofrece. Para el mundo, éxito es alguien que consiguió, no sé, un buen trabajo, que tiene una empresa, que tiene autos, que tiene casas, que tiene cosas materiales, que tiene una familia. Eso es el éxito para el mundo. Ese es el éxito. Todo el mundo desea eso. Pero el éxito en la vida se consigue cuando tienes al Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, es como que seamos fracasados. Aunque podemos tenerlo todo a vista de todos, pero si no tenemos al Espíritu Santo, nos está faltando todo. Realmente. Podemos tenerlo todo, pero es un todo un poco camuflado, como que no real. Es un todo falso. Cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos literal estar sin nada, pero al mismo tiempo lo tenemos todo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso el éxito en la vida se consigue cuando tienes al Espíritu Santo. Por eso, más que buscar
cosas externas, busquemos al Espíritu Santo, tenerlo a Él en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo no es un evento, sino que es un estilo de vida. Un ministerio fructífero solo será posible si está el Espíritu Santo. Y cuando hablo de ministerio, hablo de una iglesia, pero también hablo de nuestras vidas personales. Cada uno tiene un propósito personal. Es verdad que todos tenemos que unirnos a un plan global de lo que Jesús va a hacer, pero también Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Si queremos ser fructíferos en eso, necesitamos al Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a ver la vida de Pablo. Pablo realmente es el apóstol más influyente de todo el Nuevo Testamento. La persona que escribió más cartas, realmente era el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Vamos a leer en Hechos 9:17, que fue el inicio de su ministerio. En el inicio de su ministerio, Pablo primero necesitó al Espíritu Santo. Y él ya se había encontrado con Jesús. ¿Se acuerdan que él era alguien que mataba cristianos? Iba en su caballo camino a Damasco a matar cristianos. Y en medio de ese camino se encuentra con Jesús. Y su vida cambia para siempre. Pero aún encontrándose con Jesús, él necesitó la llenura. Hechos 9:17 dice: Ananías fue y entró a la casa, y después de poner manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, habiéndose encontrado con Jesús, necesitó la llenura del Espíritu Santo. Él necesitó esa llenura. No le bastaba con haber visto a Jesús, porque él necesitaba de la asistencia del Espíritu Santo en su vida. Ananías, el profeta Ananías, fue enviado a la vida de Pablo para que pueda recobrar la vista, pero principalmente para que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y después de esto empieza el ministerio de Pablo. Otro ejemplo, los apóstoles. Y esto lo conocemos todos en Hechos 2, 1 y 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Este es el Pentecostés, el famoso Pentecostés. Ahí empieza realmente el ministerio de los apóstoles. Es verdad que habían estado con Jesús y a veces Él los enviaba a diferentes lugares, pero el verdadero ministerio de los apóstoles empieza después de esto, después de la llenura del Espíritu Santo. Jesús se va, asciende al cielo y ellos quedan como un poco perdidos, solo sabían que Jesús le habían dicho: hey, vayan al aposento alto y vean qué pasa. Y ellos van al aposento alto y están ahí hasta que de repente cae el Espíritu Santo. Y ahí empieza su ministerio, ahí empiezan a dispersarse por diferentes lugares y empieza el ministerio de cada uno. Es más, cuando Pedro predica, en su primera predicación se convierte en 3,000. Yo pensaba: qué tremendo Pedro, qué tremendo Pedro. O sea, el que había negado a Jesús hace realmente unos días atrás, ahora lleno del Espíritu Santo, predicaba y 3,000 personas se convirtieron. ¡Wow! Pedro. Entonces ahí empieza realmente el ministerio de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Una vez que son llenos del Espíritu Santo, empiezan a dispersarse y empieza su ministerio. Y el último, y ellos habían estado con Jesús también, ¿no es cierto? Y el último ejemplo es el mismo Jesús. En Juan 1:32. Dice: Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado por Juan y hay una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y bajaba una paloma que descendía, esta paloma que representa al Espíritu Santo, y se posó sobre él. Y se posó. No es que vino y salió volando, no. Se posó sobre Jesús. Se posó, quedó haciendo morada en la vida de Jesús. O sea, incluso Jesús necesitó al Espíritu Santo en su ministerio. Porque es realmente después del bautizo
que ya tenía como 30 años, él ya había tenido toda una vida por delante, pero ahí es cuando realmente él empieza con su ministerio. Esos 3 años que estuvo en la tierra y realmente pasó de todo ahí, pero todo empezó cuando fue bautizado, escuchó la voz del Padre y el Espíritu Santo posó sobre él. Ahí empezó toda la vida de Jesús. La buena noticia es que el Espíritu Santo no es para algunos, es para todos. A veces pensamos que el Espíritu Santo solo es para los que están en una plataforma, los que predican, los pastores, los líderes, pero a veces vemos muy lejano el Espíritu Santo para nuestras vidas. Es como que nos quedamos impresionados, wow, qué lindo que Dios está usando al pastor, qué lindo que Dios está usando a los líderes, pero ¿será que también es para mí? El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo realmente es para todos. Por ejemplo, en el Pentecostés fueron 120 los que fueron llenos. 120 los que fueron llenos, pero solo sabemos de 12 de ellos. 12 que eran los discípulos, ¿no? Y que después fueron a predicar. Pero los otros 100 y un poco más, nadie sabe de ellos. Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que aunque no tengamos muchos relatos de ellos fueron un gran impacto para sus familias, para las personas que los rodeaban. Tal vez nadie los conocía, tal vez eran personas comunes y corrientes, pero el Espíritu Santo estaba en ellos y eso hacía que ellos ya no eran personas comunes y corrientes. Ellos eran personas llenas del Espíritu Santo y ellos impactaban la vida de muchos. De que no es para algunos y es para todos, eso está profetizado porque Joel dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y los hijos y las hijas profetizarán. Eso es lo que habla Joel, que en los últimos tiempos, en los últimos días, habrá una generación que será llena del Espíritu Santo. Y no es algo para los jóvenes solamente, no es algo para los más ancianos, los más experimentados. Es algo que une todas las generaciones porque es algo para todos. Es algo para todos. El evangelio que vivieron los apóstoles es una sombra del evangelio que tenemos que vivir hoy. A veces pensamos en el evangelio y pensamos que el evangelio es venir a la iglesia, predicarle a los de mi casa si no conocen al Señor y seguir mi vida cotidiana. Vengo a la iglesia, sigo a Jesús, lo he recibido en mi vida, soy un creyente, confío en Él, creo que Él está ahí y ya, y nos basta hasta ahí. Si tenemos esa mentalidad, yo me pongo en el lugar del Espíritu Santo y es como que lo estamos limitando. Porque hay tanto más que Él puede hacer con nuestras vidas. Hay tanto más que Él tiene preparado para nosotros. El evangelio es mucho más que venir a la iglesia los domingos. Es más, si le preguntan a los misioneros que han ido a Medio Oriente, yo conozco algunos de ellos, también el David fue hace poco allá. Si les preguntan a ellos, ¿y ustedes cómo viven el evangelio? Nos quedamos pero con la boca abierta. Es como un evangelio diferente. Es como casi que no estamos leyendo la misma Biblia. Es totalmente diferente. Ellos estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 1:8, antes de que venga, Él dice, y recibirán el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Cuando habla de testigos, en el original habla de ser mártires. Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mártires. Y todos los discípulos terminaron siendo mártires. Personas que dieron la vida por Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Y ahora no es que quiero decir, todos vamos a dar la vida ahora, no. Pero sí que moramos a nuestros propios deseos. Tenemos que morir al viejo Daniel, a las viejas costumbres que tengo, al orgullo, al egoísmo, a los pecados ocultos. Tenemos que morir a todo
lo que no le pertenece al Espíritu Santo. Y por eso recibiréis poder y recibiréis al Espíritu Santo y serán testigos. Serán personas que ya su vida ha perdido valor. Ya no somos lo más importante nosotros. El Evangelio se trata de Jesús y Él es el más importante. A veces tomamos el Evangelio como para una conveniencia propia. No, yo vengo a la iglesia porque ahí voy a recibir un poquito de paz. Yo vengo a la iglesia y voy a estar bien con Dios. Y venimos a la iglesia realmente a recibir algo. Cuando realmente el Evangelio se trata de Él. Se trata de lo que Jesús hizo por nosotros y se trata de que si Él dio la vida por nosotros, ahora nosotros vamos a vivir para Él. Vamos a vivir para Él totalmente. Ese es el Evangelio que vivieron los apóstoles. Y hace un tiempo yo volví a leer Hechos, el libro de Hechos, que es tan buen libro. Y por eso salió esta prédica realmente mientras leía Hechos. Y les voy a confesar algo, yo realmente no quería predicar de esto porque yo sentía como esta iglesia realmente está muy avanzada en esto. Yo vine y el primer miércoles creo que hablamos del Espíritu Santo y lo vi en la casa de la iglesia, ¿cómo es? Sí, de la iglesia, para que no me reten, nada. Y veía en la casa de la iglesia y oramos se oró por llenura y todos tirados en el piso. Yo decía, wow, qué lindo, este es el Evangelio que vivían los apóstoles. Y alguien me preguntó, no me acuerdo quién, y me decía, ¿y cómo ves la iglesia? Y yo de verdad le decía, este es el Evangelio que tenemos que vivir. Este es el Evangelio de los apóstoles. Este es el Evangelio que vimos en Hechos. Este es el Evangelio de la iglesia en Antioquía. Este es el Evangelio que tenemos que vivir. Y escuchaba también un domingo que justo no pude estar, que fuimos a Rancagua, pero mi papá estaba predicando y dicen que de la nada alguien se paró y empezó a hablar y después se paró otra persona y el Espíritu Santo se manifestó. Ese es el Evangelio que tenemos que vivir. Ese es el Evangelio de los apóstoles y por eso no quería predicar esto. Porque veía cómo la iglesia ya estaba tan avanzada en esto, tan avanzada, pero yo de verdad tenía otra preparada que quería predicar, pero sentía que tenía que predicar esto. Sentía que tenía que predicar del Espíritu Santo y orando y todo esto y como que el Señor ponía en mi corazón que realmente lo que se ha vivido hasta ahora es el inicio de todo lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Y yo oraba y hoy día mientras oraba fue como la confirmación de esa palabra que yo tenía para la iglesia, porque alguien oró, creo que era el David, oró para que podamos vivir el cielo de manera presencial. Y yo había sentido algo así con la iglesia, pero yo decía, será, porque yo había sentido que esta iglesia no será virtual, será presencial. Esta iglesia no va a ver por una pantalla lo que Dios está haciendo en el mundo. Esta iglesia no va a ver en YouTube las prédicas y cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Esta iglesia lo va a vivir de una manera presencial. No van a escuchar de otras personas, no van a reunirse y van a escuchar lo que el Espíritu Santo está haciendo en otros lugares, que también va a pasar y va a ser como lindo, como Dios se está moviendo en todos lados. Pero yo podía sentir como en esta iglesia el Espíritu Santo se va a mover de una manera presencial. No vamos a verlo por una pantalla, vamos a experimentarlo en la iglesia. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo quería que hable de esto. Del Espíritu Santo, la importancia de Él, de ser llenos de Él, de vivir el Evangelio que vivieron los apóstoles. ¿Saben cuál era ese Evangelio? Que en medio de la persecución ellos estaban con gozo y llenos del Espíritu Santo. Hay un versículo en Hechos que dice eso, que ellos los perseguían, los azotaban, les hacían de todo, pero ellos estaban con gozo y llenos del Espíritu Santo. Si leemos Hechos, vemos que Pedro predicaba y mientras él predicaba, la gente empezaba a ser llena del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué lindo poder vivir el Evangelio que vivían los apóstoles! ¡Qué lindo poder sentir esa llenura del Espíritu Santo! Que no es por momentos, es continuo.
Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles con el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Cuál es ese evangelio que vivían ellos? ¿Y qué es lo que tenemos que replicar como iglesia? Porque el evangelio que vivieron ellos es una sombra del evangelio que tenemos que vivir hoy. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Y el punto número 1 que tengo es ser uno con Él. Ellos eran uno con el Espíritu Santo. Ellos estaban unidos a Él. No hacían nada desconectado del Espíritu Santo. Y a veces yo pienso que a veces solo queremos involucrar al Espíritu Santo para cuando tenemos que tomar decisiones difíciles y grandes. Y ahí nos metemos a orar, a clamar, Espíritu Santo guíanos, que está bien, hay que hacerlo. Pero el Espíritu Santo también está en los pequeños detalles. El Espíritu Santo también está ahí en lo poco. Incluso no sé si alguien tiene que venir a orar acá, Señor, Espíritu Santo, guíame en mi oración. ¿Qué tengo que orar? Quiero ser guiado por Él, no solo cuando tengo que tomar una decisión grande, sino también cuando tengo que tomar una decisión pequeña. El Espíritu Santo tengo que ser uno con Él constantemente. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles eran uno con el Espíritu, no tomaban decisiones solos, sino que todo era guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a leer Hechos 16, del 6 al 7. Realmente todo lo que ellos decían, hablaban, sus acciones eran guiadas por el Espíritu Santo. Todo lo que ellos hacían no era solo un momento, una gran decisión que ellos tenían que tomar, sino que era algo constante, siempre involucraban al Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 16, del 6 al 7, dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Cuando leía esto, me puse a pensar y realmente como que no me entraba mucho en la cabeza lo que leía. Porque los discípulos, Pablo quería ir a predicar a Asia. ¿Es malo ir a predicar a Asia? No. ¿Por qué? ¿Por qué sería malo ir a predicar a Asia? Asia necesita de predicadores, Asia necesita de misioneros, Asia necesita de personas que vayan a predicar la palabra. Ellos están muy necesitados. Pablo iba a hacer algo bueno, iba a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le impidió. El Espíritu Santo dijo que no. Y bueno, pasaron por otra ciudad y después iban a ir a Bitinia a predicar. ¿Es malo ir a predicar a Bitinia? No. Bitinia necesita de Jesús. Bitinia necesita del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo le impidió ir a Bitinia. No todo lo bueno que tenemos planeado nosotros a veces es guiado por el Espíritu Santo. Por eso en Proverbio dice que el hombre puede encaminar su camino, pero Dios endereza sus pasos. Dios endereza las sendas. Podemos tener un plan nosotros. Está bien, hay que hacerlo. La Biblia nos dice, hey, planeen su futuro. Podemos tener un plan, pero nunca podemos perder estar abiertos al Espíritu Santo, a lo que Él quiere hacer. Pablo tenía un plan de misiones. Él iba a pasar por tal ciudad, después a tal nación, iba a pasar, tenía un plan de todo lo que iba a hacer. Y dentro de ese plan estaba ir a Asia. Pero cuando va a cumplir lo que él había planeado, iba a ir a Asia, a hacer algo bueno, a predicar, el Espíritu Santo le dice, allá no van. Bueno, a Bitinia, allá tampoco. Y van por otro lado. Qué loco, ¿no? Iban a hacer algo bueno, pero el Espíritu Santo no quería que vayan para allá. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. No sé. Ahí sí, ahí están como Jesús, preguntando algo y yo me quedé sin respuesta. No tengo idea. Pero sé que el Espíritu Santo estaba en medio de eso. Y cuando el Espíritu Santo habla, no hay que poner una barrera, no hay que poner excusas, hay que obedecerlo.
Pablo fácilmente podría haber dicho, pero Señor, voy a predicar, voy a hablar de ti a Asia que está necesitado. Pablo podría haber dicho eso, pero él decía, no, el Espíritu Santo me dice que no vaya para allá, está bien, no lo voy a hacer. Tenemos que ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Donde Él dice, ahí vamos a ir. Y si Él dice que no vayamos a tal lado, no vamos a ir a tal lado. Puede ser incluso algo bueno. Pero a veces el Espíritu Santo tiene algo mejor preparado para nosotros. A veces no comprendemos la voz del Espíritu Santo. A veces no entendemos lo que Él quiere decir. Así como los discípulos, Jesús le dice, puede que ahora no entiendan, pero el Espíritu Santo les va a hacer acuerdo de todo lo que yo dije. Él les va a hacer acuerdo, ya van a entender. Tranquilos, si ahora no entienden, ya van a entender. Por ahora solo obedezcan. Y es como que el Espíritu Santo a veces está en cada detalle, en cada paso que damos. A veces es sí y vamos, a veces es no y no vamos. Tenemos que ser uno con Él. Tenemos que ser uno con Él en todo tiempo. De nada me vale tener al Espíritu Santo y estar en el lugar equivocado. El estar unidos a Él en todo tiempo no solamente es estar físicamente donde Él está o donde Él quiere que yo esté, sino que tengo que ser uno con Él en mis actos, en mis palabras, en mis pensamientos. En todo tengo que ser uno con Él. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Estoy hablando lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos? A veces hablamos y hablamos, no sé, entramos en chisme, empezamos a hablar mal de uno, empezamos a hablar mal de otro. No estamos siendo uno con el Espíritu Santo. A veces con nuestros pensamientos pecamos. Como habla Jesús, ¿no? Él dice en el Sermón del Monte, antes os había dicho que cualquiera que adultera con una mujer ha pecado, pero ahora yo digo, el que adulteró en su mente ya pecó. A veces pecamos con nuestra mente. Por eso incluso con nuestra mente tenemos que estar unidos a Él, unidos al Espíritu Santo, unidos a lo que Él quiere hablar. Voy a avanzar. El punto 2 es no ser estorbo para el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 11, del 15 al 17. Este versículo a mí me gusta mucho. Hechos 11, del 15 al 17. Y para poner en contexto, mientras lo ponemos, porque me gustaría sí leerlo. Bueno, ya está. Voy a igual dar el contexto rapidito. Pedro está yendo a visitar a Cornelio. Pedro está yendo a visitar a Cornelio. ¿Se acuerdan de ese lienzo que cae del cielo y todo lo que era impuro? Ahora como que Dios lo purifica. Y Pedro está yendo donde los gentiles a hablar. Cosa que algo no había pasado antes. Ya entonces era una locura primero que Pedro vaya a donde un gentil a hablar sobre Jesús. Eso ya era una locura. Entonces pasa esto. Mientras Pedro está hablando, él ahora empieza a contarle a las demás personas lo que sucedió y dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal y como lo hizo sobre nosotros al principio. O sea, ellos estaban viviendo su Pentecostés. Los gentiles empezaron a vivir su Pentecostés. Siguiente. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Siguiente. Por tanto, y acá es donde me gusta mucho, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Esto es una locura. El Espíritu Santo nunca había caído sobre los gentiles. Nunca había caído sobre los gentiles. Es más, judíos y gentiles no se llevaban. Y era una locura que Pedro vaya ya a predicar. Pero más cuando vino el Espíritu Santo cayó tal y como había caído sobre ellos. Y Pedro fácilmente podría haber dicho, a ver, paremos esto no es para ustedes. Esto nosotros lo vivimos. Era una locura esto en ese tiempo de que los gentiles reciban al Espíritu Santo. Pero entonces Pedro dice, espera, Jesús habló de esto.
Y Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? ¿Quién era yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? Tenemos que ser canales que unen cielo y tierra y no estorbos. A veces somos un estorbo. A veces somos un estorbo. Muchas veces el intentar hacer las cosas a nuestra manera es un estorbo y no deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Saben cómo estorbamos a Dios? Un ejemplo, no sé, empiezo yo a orar, empiezo a ayunar y empiezo a ser radical, empiezo a leer la palabra y empiezo, Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname, y no sentimos nada. Pero cada vez oramos más, oh Espíritu Santo, ven y llena este lugar, Espíritu Santo, ven sobre los que estamos aquí, y empezamos a orar, Señor, transforma mi vida, guíame en cada paso, y estamos orando y venimos a la iglesia y viene un nuevo. Viene un nuevo que nunca había nada, no sabe de Jesús, no sabe nada. Y uno había estado ayunando, orando, y vamos a orar por el Espíritu Santo, y este otro empieza a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estorbamos a Dios diciendo, Señor, ¿por qué lo estás llenando a Él y a mí no? Señor, ¿por qué lo estás haciendo con Él? Si yo vengo orando, si yo vengo ayunando, si yo vengo haciendo las cosas bien, y Él, que no le importa nada, que viene por primera vez, le pasa todo eso. ¿Por qué tenemos que estorbar lo que Dios quiere hacer? A veces no entendemos su manera, pero nosotros no podemos ser estorbo de lo que Dios quiere hacer. Y el ejemplo más claro que yo veo en la Biblia es el Pablo. Pablo mataba a cristianos. Pablo iba camino a Damasco, él no iba a predicar, él iba a matar cristianos. Y en medio de ese camino se encuentra con Jesús. ¿Por qué con Pablo? Cualquier Ananías no se pudo haber dicho, pero ¿por qué te revelas hacia Pablo y no a mí? Yo soy profeta, yo oro, yo hago esto. ¿Por qué lo hiciste con alguien que mata cristianos? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar lo que Dios quiere hacer? No tenemos que poner estorbo. Y si empezamos a ver que toda la iglesia empieza a ser llena y uno ahí no siente nada, y ¿quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? O a veces una sanidad, no sé, nos pasa algo y estamos, no sé, adoloridos y nos duele la rodilla, no sé, nos duele la rodilla, llevamos 1 mes, 2 meses y nos duele la rodilla y oramos, le echamos aceite, le hacemos de todo y no pasa nada. Y viene un domingo, alguien ora por otro y ¡pum!, se sana de una. Y uno, Señor, pero ¿por qué a él y a mí no? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar lo que Dios quiere hacer? Y si con nosotros quería hacer otra cosa, si con nosotros quería, no sé, probar nuestra fe, si con nosotros está hablando otra cosa y no quiere hacerlo instantáneo, quiere hacerlo de una manera progresiva, y si el trato con Dios es diferente, y si quiere que crezcamos en un área de dependencia, pero ¿quiénes somos nosotros para estorbar lo que Dios está haciendo en la vida de otros, en la vida de nosotros? Pedro podría haber dicho, no, aquí se acaba todo, vamos a terminar, esto no puede pasar. Pero Pedro dijo, ¿quién soy yo para estorbar lo que Dios está haciendo? Pedro entendió que era el Espíritu Santo y no fue egoísta. Si pasó conmigo, puede pasar con otros también. Pero ¿quiénes somos nosotros para estorbar lo que Él quiere hacer? Cuando eres lleno, no necesitas hacer nada, porque Él lo hace todo. Cuando intentas hacer las cosas con tus fuerzas, no estás dejando que el Espíritu Santo actúe a través de tu vida. A veces queremos como forzar algo, forzar que sucedan las cosas. Cuando intentamos forzar a hacer algo de Dios, es como que nos estamos poniendo en el lugar de Él. Se hace ahora porque ahora se va a hacer. Espera. Y si Dios quiere hacer otra cosa, ¿quiénes somos nosotros para estorbar? Por eso no somos estorbo cuando nos vaciamos por completo y nos llenamos de Él. Yo me voy a vaciar de todo lo que yo pensaba que era correcto. Me voy a vaciar para dejar que Él haga como Él quiera. No forzamos nada, no hay que forzar algo.
Si en verdad quieres ser usado, no hagas nada, solo entrégate por completo. Todos los días tenemos que mostrar nuestra dependencia de Él. No podemos ser un estorbo de lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas y a la vida de la iglesia y a la ciudad. No podemos ser estorbo. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a predicar a una ciudad? No me acuerdo cuál era, pero va a predicar a una ciudad y lo apedrean. Listra, sí, va a predicar a Listra y lo apedrean. Cuando apedreaban no eran unas rocas así pequeñas, no, eran rocas así. Con esto te apedreaban. Por eso cuando apedreaban a alguien, realmente moría, no había otra. O sea, cuando apedreaban a alguien era una pena de muerte, porque era obvio que iban a morir, no había otra. Entonces Pablo está predicando y lo apedrean. Y vienen las personas y vienen, hey, ya no apedreen más, ya murió. Y lo sacan arrastrando de la ciudad y lo dejan ahí afuera. Pablo no había muerto, pero imagínense lo golpeado que él estaba para que las personas, ellos pensaban que había muerto. Imagínense cómo habría estado Pablo. Y Pablo, yo creo, con su última fuerza se levanta. ¿Y sabe lo que el loco Pablo hace? Vuelve a predicar a Listra. ¿Qué? Vuelve a predicar donde recién lo apedrearon. ¿Qué? Él no era un estorbo para Dios. Él podría haber dicho, Señor, me acaban de apedrear, vamos a tomar un descanso, manda otro, por favor. Pero yo estoy tan convencido que él sintió la voz del Espíritu y le dijo, anda de nuevo. Y Pablo fue adolorido, con una cara pero ensangrentada, y fue y volvió a predicar. Y ahí ya no lo apedrearon más. Yo creo que ahí pasaron cosas locas. Pero él no fue un estorbo. Imagínense todas las excusas que podría haber dicho Pablo. A veces con nuestras excusas le ponemos un estorbo a Dios. Otra versión dice, ¿quién soy yo? ¿Soy yo más poderoso que Dios? Yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en su contra. No tenemos que ponernos en contra de Dios cuando Él quiere hacer algo. Si Él quiere hacerlo bien, si Él no quiere hacerlo bien también, nosotros no vamos a ser estorbo. Vamos a ser un canal que une el cielo y la tierra. Y el último punto, y ya con esto ya termino, lo que hacían los discípulos era, buscaban hacer su voluntad. Eso era lo más importante, buscar hacer la voluntad de Dios. Ellos buscaban hacer su voluntad, ellos no buscaban ser usados por Dios. Por eso nosotros buscamos su voluntad, no su poder. A veces con todo esto del Espíritu Santo y vemos las manifestaciones y todos y nuestras oraciones, Señor, úsame como estás usando al pastor. Señor, úsame. Señor, yo quiero ministrar así, quiero que orar y que los enfermos se sanen, quiero orar y que haya milagros sobrenaturales. Que no está mal ser usado por Dios. Está bien pedirle a Dios que nos use, pero que nunca nos saque de su voluntad. Lo primero y más importante es que tenemos que pedirle a Dios, Señor, yo busco hacer tu voluntad. Y mientras buscamos hacer su voluntad, Él va a ir derramando su poder. Su voluntad desde la eternidad fue estar cerca nuestro. La voluntad de Dios para nuestra vida primeramente es que estemos cerca con Él. Es que estemos con Él en una intimidad, que estemos orando. Eso es su voluntad para nuestras vidas, estar cerca de Él. Él está desesperado por estar con nosotros, así nosotros también tenemos que estar desesperados por estar con Él. Esa es su voluntad. ¿Y qué estamos haciendo para estar cerca de Él? Estamos orando, estamos leyendo la palabra, nos estamos juntando en las casas, iglesias. ¿Qué estamos haciendo para poder estar cada vez más cerca de Él? Esa es nuestra prioridad siempre. Cuando busquemos estar en su voluntad, Dios nos hallará personas confiables para poder manifestar su poder. ¿Por qué? Pedro, ¿se acuerdan cuando la sombra de Pedro sanaba enfermos? Pedro no estaba enfocado en sanar enfermos, sino él se habría parado, habría impuesto manos, como también lo hizo, no está mal, pero él no estaba enfocado en eso. Oraba por los enfermos y se sanaban. Pedro, yo me lo imagino, él iba caminando haciendo la voluntad de Dios. Él estaba mirando hacia adelante, buscando hacer la voluntad de Dios. Y mientras él caminaba, su sombra iba sanando enfermos. ¡Qué loco! Él no buscó, ay, ahora en el nombre de Jesús, ahora todos son sanos, que lo hizo a veces, no está mal.
quiero que entiendan igual mi punto. Él buscaba hacer su voluntad y solito se manifestaba el poder. Él no tuvo que forzar nada. Nosotros, somos buenos para querer forzar algo. Y cuando vemos que no se está sanando a alguien, oramos más fuerte. Ahora en el nombre de Jesús. Y no se sana en el nombre de Jesús. Y después traigamos un micrófono en el nombre de Jesús. Queremos forzar algo. Y pensamos que por hablar más fuerte más se va a sanar. No tenemos que forzar nada. Busquemos hacer su voluntad. Y Él derramará su poder. No forzamos algo nosotros. De la amistad nace el poder. De la amistad nace el poder. Como hombres somos limitados, pero tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y eso nos hace ilimitados. Nos hace ilimitados. No hay límites en nuestra vida. No hay límites porque tenemos al Espíritu Santo. Y quiero que podamos ponernos de pie para poder orar esta mañana. Esta tarde ya.